el reloj del río y el lienzo de las almas perdidas. La penumbra de la noche madrileña envolvía la ciudad con un manto de silencio sepulcral, roto solo por el susurro del viento que se colaba entre los callejones antiguos. Era una noche donde los límites entre lo tangible y lo etéreo parecían desdibujarse. Una de esas madrugadas en las que el tiempo no fluye de manera lineal, sino que se enrosca sobre sí mismo, atrapando a los incautos en rincones olvidados de la realidad. En el corazón de una familia que disfrutaba de sus vacaciones, la pequeña Almudena, de apenas 6 años, no sospechaba que estaba a punto de cruzar un umbral del que no se regresa siendo la misma persona. El restaurante donde se encontraban estaba impregnado del aroma a leña, vino tinto y el bullicio de las risas familiares. Sin embargo, para la niña, el aire comenzó a tornarse pesado, cargado de una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. «Abuelo, tengo que ir al baño», susurró la pequeña, sintiendo una urgencia que no nacía solo de su cuerpo, sino de una inquietud inexplicable. Su prima mayor, una joven de gestos vivaces, la acompañó a regañadientes a través del pasillo mal iluminado. Las baldosas blancas del baño reflejaban una luz amarillenta y parpadeante. Mientras la prima esperaba fuera, el silencio en el interior del cubículo se volvió absoluto, como si el sonido del restaurante hubiera sido succionado por las paredes. Al salir, Almudena se encontró con el vacío. Su prima ya no estaba allí. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero el enfado infantil superó al miedo. Al caminar de regreso, la niña se precipitó por el pasillo y, en un giro brusco, chocó violentamente contra una figura que parecía haber surgido de las sombras mismas. El impacto estuvo a punto de enviarla al suelo, pero unas manos la sujetaron con una firmeza gélida. Almudena alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de una mujer anciana, de apariencia serena pero profundamente triste. Lo que más impactó a la niña no fue su rostro surcado de arrugas, sino la sensación táctil. Las manos de la mujer estaban empapadas. El agua, de una frialdad ártica, calaba a través de la ropa de la pequeña. Las gotas resbalaban por los dedos de la desconocida, dejando un rastro húmedo y brillante en la piel de Almudena. «Gracias», alcanzó a decir la niña, hipnotizada por la mirada melancólica de la anciana. La mujer no respondió. Simplemente la soltó y se desvaneció hacia el fondo del pasillo. Cuando Almudena llegó a la mesa, su rostro estaba pálido. Confrontó a su prima, reprochándole que la hubiera dejado sola, pero la joven la miró con genuina confusión. «Almudena, yo nunca levanté de la mesa. He estado aquí todo el tiempo», aseguró la prima, sin rastro de la burla habitual en su voz. Esa noche, el aire en la casa de los abuelos se sentía diferente. Almudena, consumida por un malestar que los médicos no sabrían explicar, fue enviada a la cama temprano. En la penumbra de la habitación, el peso de una presencia se hizo sentir sobre el colchón. La niña abrió los ojos a medias y creyó ver la silueta de su prima sentada al borde de la cama. Cerró los ojos de nuevo, buscando el refugio del sueño, pero entonces sintió el roce. Unas manos mojadas, viscosas y heladas comenzaron a acariciar su cabello y su espalda. El rastro de humedad era real. Sentía el agua empapando las sábanas, el frío calando hasta sus huesos. El pánico la paralizó, manteniéndola en un estado de vigilia forzada hasta que finalmente el agotamiento la venció. Al despertar, la realidad parecía haberse fragmentado.
Almudena caminó hacia el salón y vio a sus primos desayunando. Les habló, pero ninguno respondió. Era como si fuera un fantasma en su propia casa. El silencio era ensordecedor hasta que Nala, el viejo pastor alemán de la familia, la miró fijamente. El animal, con un gemido lastimero, comenzó a empujarla con el hocico, guiándola hacia el baño de la planta baja. Allí, en el rincón más oscuro, una sombra cobró forma. Era la mujer del restaurante. Almudena despertó de un grito, regresando a la realidad de las 11 de la mañana, bañada en sudor frío. Su abuela, al escuchar el relato detallado de la pesadilla, palideció de tal manera que pareció envejecer 10 años en un segundo. Sin decir palabra, la anciana subió al desván, un lugar prohibido por su aura de polvo y secretos. Regresó con una fotografía antigua, amarillenta por el paso de las décadas. ¿Es ella?, preguntó la abuela con la voz quebrada. La niña sintió de inmediato. Era Luisa, la hermana mayor de la abuela, quien había muerto ahogada en el río cercano hacía años. Esa misma tarde, tras un desmayo provocado por una caída fortuita, Almudena volvió a ver a Luisa en el plano de lo invisible. La difunta le suplicó, con una voz que sonaba como el murmullo de una corriente de agua. «Libérame, el reloj. Mi alma está atada al reloj en el desván. Tíralo al río para que pueda cruzar». Acompañada por el perro y bajo el manto de la noche, la pequeña Almudena cumplió el encargo. Al lanzar el pesado reloj de metal al cauce oscuro del río, un suspiro de alivio pareció recorrer el bosque circundante. Detrás de ella, su prima, que la observaba desde la distancia, cayó de rodillas. «Almudena», balbuceó la joven, «había una mujer detrás de ti justo antes de que lanzaras eso. Me estaba mirando y luego simplemente se disolvió en la niebla». La paz regresó a la casa, pero la semilla de lo sobrenatural ya había germinado en la mente de quienes vivieron aquel encuentro. Sin embargo, el mundo de lo inexplicable tiene muchas caras, y mientras una familia encontraba el cierre, otro grupo de jóvenes estaba a punto de descubrir que el arte puede ser una prisión eterna. Semanas después, en una ciudad distinta, el aire viciado de un museo de historia servía de escenario para una tragedia silenciosa. Un grupo de estudiantes recorría las salas, admirando reliquias que cargaban con el peso de siglos de superstición. Entre ellos, una joven llamada Clara caminaba con pasos vacilantes, su intuición gritándole que algo en aquel lugar no deseaba ser observado. La guía, Marta, los condujo a una sala apartada, donde la iluminación era escasa, y las vitrinas contenían objetos que parecían emanar una energía densa. Anillos oxidados, espejos que no reflejaban la realidad y cajas que guardaban secretos inconfesables. Pero lo que detuvo el corazón de los presentes fue un cuadro de gran formato. En él, un hombre de expresión sombría y ojos que parecían seguir cada movimiento de los vicisités dominaba la estancia. «Salgamos de aquí», susurró una voz en el oído de uno de los estudiantes. No era humano, era un siseo que parecía nacer de las sombras mismas. De repente la luz parpadeó violentamente y el sonido de un cristal estallando llenó la sala. Una de las vitrinas se había hecho añicos sin que nadie la tocara. El caos se apoderó del grupo, pero Clara permaneció estática. Estaba frente al cuadro, con los ojos vidriosos, la piel tornándose de un gris ceniciento. El hombre del lienzo ya no miraba al vacío. Sus ojos estaban clavados en la joven,
y una sonrisa casi imperceptible comenzaba a dibujarse en sus labios pintados. Clara se desplomó. Los médicos hablaron de un síncope, de agotamiento, pero la joven nunca volvió a ser la misma. De hecho, desapareció de la faz de la tierra días después de salir del hospital. Nadie encontraba rastro de ella, ni en las calles ni en los registros. Cuando el grupo regresó al museo tiempo después, impulsados por una curiosidad mórbida, descubrieron la verdad más aterradora. El cuadro del hombre sombrío seguía allí, pero algo había cambiado. La mirada del hombre era ahora de una paz absoluta, casi de triunfo, y asculado en el fondo del paisaje pintado, una nueva figura aparecía entre las sombras del óleo, una joven de rasgos idénticos a los de Clara, con una expresión de súplica eterna grabada en su rostro de pigmento. «Es cuadro, no es solo arte», susurró la guía con una frialdad que helaba la sangre. «Es un intercambio. Para que uno salga, otro debe entrar». El horror de quedar atrapado en una dimensión bidimensional era solo una de las trampas de lo invisible. A veces, no es el arte lo que te atrapa, sino el propio tejido de la realidad el que se rasga, permitiéndote caer en lugares que la lógica humana no puede comprender. En el año 2022, 3 amigos viajaban en un coche por los límites de una ciudad que creían conocer. José conducía, Julia ocupaba el asiento del copiloto y la tercera integrante del grupo, una joven que desde niña convivía con el tercer ojo abierto, observaba el paisaje desde el asiento trasero. Lo que comenzó como un paseo nocturno bajo la luz de los faroles se transformó cuando el coche se desvió hacia un camino de tierra. De repente, el habitáculo se llenó de un hedor fétido, una mezcla de carne podrida y azufre que parecía materializarse en el aire. El ambiente festivo murió instantáneamente. «Algo va mal», dijo José, frenando en seco cuando las luces del coche fueron devoradas por una oscuridad que no era natural. No era la ausencia de luz, era una negrura sólida, una niebla que parecía tener voluntad propia. El motor del coche se caló, sumiéndolos en un silencio aterrador. En ese instante, la joven del asiento trasero lo vio. En medio de ellos, sentada como si siempre hubiera estado allí, apareció una mujer de cabello negro y largo, vestida con un sudario blanco que parecía flotar en la penumbra. Su presencia emitía una vibración tan baja que hacía que los dientes de los jóvenes castañaran de puro terror. «Si aparece una mujer de pelo negro, la atropello», bromeó José con una voz temblorosa, un mecanismo de defensa ante lo que sus sentidos, aunque lo negaran, estaban percibiendo. La joven del asiento trasero no dijo nada. Sabía que la entidad estaba allí, escuchándolo todo. Sentía el frío que emanaba de la aparición, una tristeza tan profunda que amenazaba con arrastrar sus almas al abismo. El camino de regreso, cuando José finalmente logró arrancar el vehículo, se sintió distorsionado. Los kilómetros que antes les llevaron 20 minutos, ahora se recorrieron en 5. El tiempo se había plegado. Días después, una experta en sanación vibracional les confirmó lo que todos temían. No fue un error del camino. Vuestras energías se alinearon y bajasteis a la 4ª dimensión inferior. Es el vertedero de las almas, el lugar donde habitan las sombras que no tienen luz propia. Tuvisteis suerte de que el coche arrancara, porque en ese lugar el tiempo no existe y el regreso no siempre está garantizado. La joven miró por la ventana, recordando la figura de la mujer en el coche. Comprendió que el mundo es solo una fina capa de pintura sobre un lienzo infinito de sombras.
A veces, las manos mojadas de un antepasado te tocan para pedir ayuda. Otras, un cuadro te observa esperando un reemplazo. Y en ocasiones, simplemente tomas el camino equivocado y terminas respirando el aire de una dimensión que nunca debió ser visitada por los vivos. El misterio permanece, agazapado en el silencio de los museos, en el cauce de los ríos y en los caminos que la luz no se atreve a tocar. Porque, al final, todos somos solo historias esperando a ser contadas en la penumbra de una noche eterna.